disfrutan los periodos de descanso en el más grato y saludable ambiente, entregados a juegos y ejercicios controlados por profesores. En las colonias de vacaciones para empleados y obreros y sus familiares, emplazadas en las más prestigiosas zonas veraniegas, permiten a las clases modestas disfrutar vacaciones altas reservadas por los... Una abundante y apetitosa cena es el habitual prólogo de la función teatral o cinematográfica. El peronismo, que inició en la década de 1940, se caracterizó por ser un frente nacional que quebró la relación que había de dependencia con el Imperio Británico a través del régimen agroexportador. A pesar de impulsar un desarrollo capitalista, este se diferenció de aquel dependiente o semicolonial, optando por un capitalismo nacional. Movilizaban los recursos humanos y las fuerzas de producción dentro de una planificación de desarrollo económico, a través de una fuerte franja de empresas estatales donde se encontraban las empresas de agua y gas, YPF, aerolíneas y ferrocarriles, entre otras. El cambio más importante que realizó el peronismo fue apropiarse parcialmente de la renta diferencial, que hasta ese momento solo había enriquecido a las clases más altas, y también rescató la parte que era antes obtenida por el Imperio Británico con muy bajo costo, pero también se apropió de una fracción de lo que obtenía el exportador. Todo este cambio generó grandes privilegios y beneficios para los trabajadores, pero al mismo tiempo el peronismo no contaba con grandes apoyos en las clases más altas y la burguesía. Por eso mismo los obreros empezaron a tener un rol más importante en el país y obtuvieron las respuestas a sus reclamos por parte del peronismo. Entre los reclamos se destacaba el derecho al aguinaldo, las indemnizaciones por despido o por accidentes, entre otras. Para empezar a hablar del turismo social en la Argentina, nos remontamos a la Primera Guerra Mundial, en donde varios países ya tenían un gran impulso en las vacaciones pagas y contaban con una gran legislación que las hacían obligatorias. Luego de la Segunda Guerra Mundial había una gran crisis mundial y había un alto desempleo, por lo que había que hacer un gran esfuerzo para que los trabajadores tengan tiempo de ocio. Por lo tanto, las vacaciones pagas recién fueron instauradas en el occidente en los años 30. A pesar de que hubo precedentes anteriores al peronismo en la Argentina, este recién tuvo un gran impacto en el primer peronismo, en donde le abrieron las puertas a las clases media y trabajadoras para la recreación. Esto se manifestó especialmente en las salas de cine, que eran muy populares en la época, en los clubes deportivos, en los espectáculos deportivos y por supuesto en el turismo social y de masa. Durante estas prácticas se podía ver claramente que el público se dividía en dos: los que elegían visitar los parques nacionales y otros destinos ya elegidos por las élites y la clase media, quienes se podían permitir estos tipos de viaje, y por otro lado los que elegían visitar Mar del Plata para hacer un turismo de sol y playa, o también visitar las sierras del Córdoba. Además de las vacaciones pagas, se incorporó la promoción del turismo relámpago, giras económicas, viajes populares, colonias de vacaciones y campamentos colectivos. La realización de viajes para maestros y empleados, incluyendo viajes breves de fin de semana y feriados, con ofertas de actividades en la Basílica de Luján, navegar por el Tigre, conocer el río Paraná, conocer la ciudad de Buenos Aires y los monumentos también que fueron realizados por la Revolución Justicialista, como la Ciudad de los Niños en La Plata, Club Recreativo en Ezeiza y la Ciudad Estudiantil. También ir a campings que eran publicitados por el Automóvil Club Argentino y conocer instituciones estatales como el Consejo de Educación y la Fundación Eva Perón. Esta última era quien organizaba todos los viajes y quien ubicaba a todos los trabajadores en sus respectivos hoteles cuando llegaban a los destinos. En estas circunstancias, la ampliación del turismo interno no solo era para las vacaciones y el descanso,
sino que también lo que se buscaba o lo que buscaba el peronismo era que la clase trabajadora pueda conocer el país que hasta el momento era desconocido por ellos y crear una conciencia nacional. A partir de estas medidas, muchas provincias como por ejemplo Mendoza y Córdoba crecieron en cuanto al turismo, pero la ciudad que más creció y notablemente fue la ciudad de Mar del Plata, el viejo reducto de la oligarquía. Entonces, es decir, que el peronismo lo que buscaba era que la clase trabajadora pueda permitirse conocer y hacer actividades que solo podían permitirse las clases de prestigio, quienes elegían la ciudad de Mar del Plata como destino de vacaciones, ocio y esparcimiento, con actividades como cabalgatas, golf, tiro al pichón, etc. Todas las actividades se ofrecían a un precio mucho más bajo que eran destinados para los trabajadores y sin embargo, y a pesar de que no debían cumplir con ningún requisito para hacer uso de ellas, al principio esta promoción no fue exitosa porque los trabajadores no se sentían parte de esta vida, sentían como que era algo muy lejano y no estaban acostumbrados. Entonces el gobierno lo que tuvo que hacer fue una promoción mucho más fuerte con publicidades. En este contexto de publicidad del turismo social es cuando se crea y se implementa el conocido eslogan "Usted paga el viaje y el Estado el hospedaje". Para asegurar el hospedaje se pone en práctica 3 modalidades vinculadas entre sí. La primera de ellas es la colonia de vacaciones o los hoteles administrados por la Fundación Eva Perón, que tienen ubicación en Chapatmalal, Embalse Río Tercero y Mendoza. Además, también se ponen en práctica los convenios o los contratos con los gobiernos provinciales, la hotelería privada y los primeros pasos de la hotelería sindical, la cual fue implementada en las décadas siguientes a través del alquiler o la compra de edificios de alojamiento. Es entonces que en 1945 se presenta el programa vacacional. Esto quiere decir que se presenta el decreto 1740, el cual establece el derecho a las vacaciones remuneradas obligatorias, las cuales fueron muy esperadas por los trabajadores y los empleados argentinos en estado de. El turismo social entonces es definido por el Buró Internacional de Turismo Social, cito textualmente, como el conjunto de relaciones y fenómenos resultantes de la participación en el campo turístico de niveles sociales económicamente débiles. Participación que es posible o se facilita por medidas definidas, predominando la idea de servicio y no la de lucro. Se lo considera entonces como el resultado de planes o acciones llevadas a cabo por instituciones que no perciben ninguna ganancia, con el objeto de permitir acceso al turismo a los sectores de bajos recursos. Entonces podemos decir que el peronismo logró que ciudades como Bariloche, Córdoba o Mar del Plata se convirtieran en ciudades preferentes para la implementación del turismo social en Argentina, aunque hubo otros casos, como ya mencionamos antes. Permitió que a través de colonias vacacionales y de hoteles sindicales, la clase obrera o la clase baja llegara a disfrutar del derecho al turismo, que previamente era solamente para clases más adineradas o personas turistas con alto poder adquisitivo. Era considerado una actividad de lujo que no muchos se podían permitir. Además, debemos destacar la gran labor y el rol importante que desempeñaron los sindicatos a la hora de implementar el turismo social en Argentina, y las políticas que tuvo el gobierno, que fueron primordiales para llevar a cabo esta actividad y que resultaron muy favorables para implementar este tipo de políticas al turismo, que se convertiría después en turismo masivo, turismo de masas.
consumo social no es el único aspecto en el cual el peronismo fue partícipe. También durante esta política fue muy importante la implementación de una política alimentaria. Como es de público conocimiento, América del Sur es una zona del mundo que contiene una gran reserva de materia prima y alimentos, a comparación con otras zonas que ya han agotado sus posibilidades de producción alimenticia. Teniendo en cuenta el territorio argentino, se puede determinar que, ante un país productor de alimentos básicos, en cantidad y calidad, con tierras fértiles y grandes cosechas, es inaceptable que gran parte de la población viva en estado de desnutrición por la falta de organización de su alimentación. Dicha situación solo se puede explicar bajo políticas antinacionales y explotadoras, con una gran despreocupación por la salud del pueblo, ya que las posibilidades de producción nacional de alimentos naturales abundan en nuestro territorio. Con la política de Perón y en el área de la salud pública surge la medicina social, que hasta ese momento no existía en nuestro país. Esta tiende a prevenir aspectos del bienestar popular, y un punto clave de esta es la política alimentaria, que tiene como objetivo poner en funcionamiento la producción, distribución y consumo de los alimentos. La política alimentaria puede establecerse a través de las medidas de varios sectores del Estado, como por ejemplo son economía, agricultura y ganadería y comercio interior. De todos modos, la realidad es que esto implica al Estado y a la comunidad en un conjunto. Esta política se basa en principios fundamentales, que son biológicos, científicos y sociales, e introducen la planificación racional de la alimentación. De todos modos, esto no sería posible de no ser por el gran avance en el conocimiento de la química biológica que surgió este último siglo. Es muy destacable la importancia que el gobierno peronista le dio al problema alimentario, haciendo que la Argentina haya sido uno de los primeros países en aplicar una política alimentaria sistemática. El salario obrero se insume en gran medida en alimentos. Este porcentaje es más alto cuando la producción y comercialización de alimentos se encuentra muy desorganizada. Esto en conjunto con la ignorancia de la población acerca de cómo alimentarse. Al aumentar el poder adquisitivo del presupuesto obrero, es posible llevar a cabo la ayuda alimentaria, teniendo como principal objetivo orientar las compras para lograr una dieta completa. El general Perón proponía la reconstrucción del hombre y de la nación, y sin duda la aplicación de esta política alimentaria ayuda con este objetivo. Pocos gobiernos han dado prioridad a la organización de la alimentación de sus pueblos. De hecho, no ha habido un plan, muchas veces, de gobiernos anteriores que concienticen sobre este tema. Es por esto que la falta de educación del pueblo con respecto a los alimentos es el aspecto más negativo en esta materia. Y frente a la problemática biológica y social de la alimentación, se desarrollan la educación y la ayuda alimentaria. Se trata de una educación para el consumo, que haga posible que la población invierta cada vez un importe menor de su salario en alimentos, para poder destinar parte del mismo a su propio bienestar, al ocio, como puede ser, por ejemplo, el turismo.